pierdas la confianza en ti mismo, profesor Hermes José González. Cuando tú pierdes la confianza en ti mismo, lamentablemente las cosas se detienen. Se detienen porque tú tienes que tener confianza en ti y acelerar tu vida a que sí lo puedes lograr. Tú lo puedes lograr. Y hay momentos en tu vida que pasas por distintas dificultades en donde pierdes la confianza en ti. Y una de las partes de la confianza dice muy claro: maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces nosotros no debemos confiar en el hombre. Claro que sí, pero no todos los hombres tienen el mismo corazón. Hay hombres que son sinceros, pero hay hombres que son completamente traidores. Vamos a darnos cuenta un momento de esos hombres traidores que vivieron en el pasado. Judas, muy traidor. Judas, un hombre muy traidor que traicionó al maestro. Traicionó al maestro y el maestro le dijo: Judas, haz lo que vas a hacer. Sencillamente nosotros en la vida necesitamos ser probados como oro fino. Pero ¿qué ocurre? Cuando tú eres probado como oro fino, Dios te dice: mantén tu confianza. Mantén esa confianza necesaria que tú necesitas para hacer cualquier cosa en la vida. Y en ese mismo instante Judas llegó y obró, entregó al maestro por unas pequeñas piezas de plata. Judas iba a ser muerto o Judas iba a ser mutilado. Ya lo dejo a tu criterio, porque si nos damos cuenta, Judas se ahorcó. Pero Pedro también negó al maestro. Pedro negó a Jesús. Pero ¿qué pasó en Pedro? Lo que pasa en todo ser humano. Todo ser humano en la vida necesita ser perdonado. La Biblia dice muy claro: maldito el hombre que confía en el hombre. Pero es en todos los hombres. No. Existen hombres honestos. Existen hombres transparentes. Existen hombres que no son amadores de sí mismos, que son sinceros en lo que ellos hacen. Pero esos hombres transparentes son pocos. Pero sí se puede. Sí se puede. En el momento dado de tu vida, ¿has pasado por situación de creencias en otras personas? Yo creo que sí. Pero es necesario que cuando tú estés pasando por prueba, por creencia en otras personas, no le eches la culpa a Dios. ¿Sabes por qué? Porque nosotros, los seres humanos, cuando vemos que un pastor falló, cuando vemos que un evangelista, un misionero, una persona de alto nivel o de alto rango en cualquier religión donde nos encontremos, sea en el catolicismo, sea en el adventista, sea en los testigos de Jehová, yo sabía que iba a fallar y hacemos como una fiesta. Y te recuerdo, el único ser perfecto que hay sobre el planeta es Dios. Yo he visto muchos videos de personas creyentes en cualquier otra religión o cualquier religión, y hay personas que cuestionan a ese tipo de personas, o mejor dicho, hay seres humanos que somos tan impiadosos, que no somos piadosos, que nos hartamos o nos alegramos por el dolor ajeno. Y no debería ser así. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo sencillamente somos seres humanos. Continuamos con la historia del apóstol Pedro y el maestro Jesús. Maldito el hombre que confía en el hombre, dice la Sagrada Escritura. Jesús estuvo con 12 discípulos y eran 12 características diferentes. Uno fue hombre de poca fe, Tomás. Ver para creer. Tenía que ingresar su dedo en las heridas del maestro para poder creer si era Jesús o no era Jesús. Judas vendió al maestro por 33 monedas de plata. Pedro fue un ser imperfecto, totalmente con un carácter horrible, un carácter intenso. Sin embargo, Jesús le dio la llave de la iglesia a Pedro. Entonces, ¿qué esperamos nosotros de los hombres? No esperen nada de los hombres. No esperes nada de los hombres, porque sencillamente todo hombre es imperfecto. Ningún ser humano es perfecto sobre el planeta Tierra.
Aún a los hombres más sonados de la humanidad son imperfectos. Entonces Pedro cometió un gravísimo error. Lo que no hizo Judas, lo hizo Pedro. Judas no se arrepintió. Judas venía simplemente con el nombre de... Judas venía simplemente con el nombre de... el hombre de perdición. Así venía Judas, ya señalado, ya condenado. Pedro, aunque fue con un carácter muy rígido, muy fuerte, Pedro, Dios demuestra muchas actitudes en Pedro. Pedro se pone bravo. Pedro, hombre de poca fe. Pedro dudó cuando el maestro estaba en el mar. Características humanas de tu persona y de mi persona. Pero Pedro hizo algo muy importante a pesar de su inocencia. Tanto fue así que Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás, que me eres tropiezo. Imagínate tú como Jesús le dijo al apóstol Pedro. Y el apóstol Pedro le dijo: no te negaré. De cierto, tú me negarás cuando cante el gallo 3 veces. Y este Pedro, que era tan testarudo, se acordó de Jesús cuando lo negó. Él me dijo que yo lo iba a negar. A lo mejor dijo Pedro. Y Pedro negó al maestro. Pero hubo algo que tenemos que hacer nosotros los seres humanos cuando fallamos. Y es pedir perdón, arrepentirnos. Arrepentirnos es de ser humano. Arrepentirnos y reconocer que sí fallamos. Que cometemos gravísimos errores en la vida. Y que ningún ser sobre el planeta Tierra es perfecto. Y así tú tengas puesta la mirada en tu pastor, en el evangelista, en el misionero, en el sacerdote, en cualquier anciano de cualquier iglesia, recuerda, siempre va a ser imperfecto. El único ser perfecto es Jesús de Nazaret, el apóstol Pablo. Todo el mundo habla del apóstol Pablo como una joya, como algo muy bueno. De hecho, empezó a ser bueno cuando él se arrepintió. Cuando iba camino a Damasco, que se le presenta la luz y lo deja ciego por varios días. Pero el apóstol Pablo sencillamente también era un ser humano igual que tú, igual que yo. Una persona que sencillamente cometía errores. Porque fíjate, de tanto conocimiento que tenía el apóstol Pablo, era un conocimiento exabrupto. Perseguía a la iglesia y mataba a los cristianos al comienzo de su vida. Y fue perseguido, porque lo que se hace en esta vida se paga. El apóstol Pablo fue perseguido y fue mutilado. Y si te das cuenta, las historias del apóstol Pablo no vivió algo tan bonito y tan agradable en el evangelio. Fue perseguido el apóstol Pablo, porque lo que tú siembras es lo que tú vas a cosechar. Y el apóstol Pablo, aún así dijo el apóstol Pablo, fíjate lo que dijo, muy claro lo dijo: ¿quién me librará de este aguijón? ¿Y quién lo libró del aguijón? Nadie, porque esta carne es pecaminosa y cometemos errores a diario y somos imperfectos a diario. Fíjense, 3 características importantes de un hombre cuando es de Dios. Iracundo, Pedro. Negó, pero se arrepintió, Pedro. Judas negó al maestro, pero no se arrepintió. Así existimos los seres humanos. Es más, se presenta en la historia en el Gólgota, cuando Jesús, el Hijo de Dios, estaba allá en la cruz, en la crucifixión. Habían 2 seres. Uno supuestamente el malandro bueno, que dicen mucho por allí, y el otro ser era el malandro malo. Y aquel vociferaba palabras de maldiciones: eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo, si eres... Tantas palabras que salían de la boca de ese malandro malo. Y aquel llegó y le dijo: hombre, ten compasión, ¿no ves que este hombre no hizo nada y está siendo juzgado? Ya empezó el hombre a relacionar y a querer también, porque eso lo digo yo, de robarle la salvación al maestro. Y el maestro le dijo así de la siguiente manera: desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Un hombre muy audaz. Yo digo que es el malandro más audaz de la historia de la humanidad, porque le supo robar
le supo robar la salvación a ese rey maravilloso llamado Jesús. Aún en el borde de su muerte robó. Robó la salvación. Imagínese usted qué astuto o qué astucia tenía este malandro o este ladrón, que no fue nada bueno, de robarle la salvación al maestro. Entonces estamos estudiando las características de un ser humano y por qué no debemos confiar en los seres humanos, o por qué no en todos los seres humanos no se puede confiar, o sí se puede confiar en algunos de los seres humanos. Porque sencillamente todos los seres humanos cometemos errores, ¿sí? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero aquellos que se mantienen en integridad, no las hay. Pero intentamos o intentan de mostrar la integridad y la lealtad y la honestidad. Esas personas en un momento dado de su vida están siendo vistas. Estudiamos 3 características de 3 personas, o de 5 personas, mejor dicho. Algo que tuvo una confianza plena allí. El apóstol Pedro era celoso. El apóstol Juan se le acercaba a Jesús y se le recostaba en el pecho. Y Pedro, como celaba tanto a Jesús, le decía: ¿qué de este? Y Jesús le dijo: y si a mí me da la gana de que este se quede acá en la tierra para toda la vida, antes de que yo venga en mi presencia, yo lo hago. Y por allí se corrió el rumor allá en Jerusalén, allá en Israel, que Jesús había dicho que Juan iba a vivir para toda la vida. Y no fue así, sino que le enseñó a Pedro que él amaba a Juan, que él amaba. De hecho le dicen el apóstol amado, el apóstol del amor. De hecho de allí se proviene Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y allí nace la preeminencia del amor de Dios, de ese apóstol que habló del amor de Jesús, porque verdaderamente conoció el amor de Jesús. Si tú te das cuenta, no se habla mucho de Juan. Se habla de las actitudes grotescas y groseras de Pedro. Se habla del apóstol Pablo, que hizo conversión de la iglesia, de una iglesia de muchas leyes a una iglesia de gracia. Fíjense que dice que a los suyos vino y a los suyos no le recibieron. ¿A quién vino? Al pueblo de Israel. ¿Y qué está esperando el pueblo de Israel? Un juez que lo liberara del yugo romano. Mas no fue así. Jesús vino a liberar al pueblo de Israel, pero lo liberó espiritualmente, o lo venía a liberar espiritualmente. Israel no quería eso. Por eso fue que Judas traicionó al maestro, porque Judas estaba esperando que llegara una persona que liberara al pueblo de Israel del yugo romano. Entonces Jesús nació no con ese fin. Jesús vino con el fin de liberar al ser humano en la espiritualidad. Dios se manifestó en la vida espiritual de cada ser humano. Entonces fíjense, desde que Judas se enteró de eso, dijo: no, yo no creo en esto ya estoy, porque él fue simplemente un humano y no contradijo las cosas espirituales, sino que llegó y como vio que Jesús era venía a libertar, un libertador espiritual, no estaba esperando eso, estaba esperando que Jesús liberara al pueblo de Israel del yugo romano. Y fíjense, de una vez vamos hasta allá y estudiamos la historia del apóstol Pablo, de Tomás y del apóstol Juan. Son diferentes características. Jesús eligió 12 características para demostrar a la humanidad cómo eran las características de cada uno de nosotros los seres humanos, que somos distintos, somos diferentes. Dios nos hizo con algo genético diferente. Y algo que me di cuenta es que, observando en las redes sociales, me doy cuenta de que el ADN de nosotros, hay una escritura en el ADN del ser humano, y esa escritura es Yahweh. Y fíjense, nosotros somos totalmente de Dios. Quien tergiversa, quien cambia el propósito de Dios, somos nosotros los seres humanos. Somos nosotros los que cambiamos el propósito de Dios en nuestras vidas. Y eso suele suceder mucho. ¿Por qué? Porque sencillamente el hombre con sus diferentes
el paradigma de la vida de la humanidad. Y solamente existe una enseñanza y un aprendizaje: que Jesús es el Señor, que Jesús es el camino, que Jesús es la vida, y que nadie va al Padre si no es a través de Jesús. Entonces Jesús nos demostró 12 actitudes de los diferentes apóstoles que le siguieron al Maestro, características. Y esa característica, uno de ellos es Tomás, hombre de poca fe, porque duraste. Pedro, característica de Pedro: iracundo, bravo, molesto, salillo, extrovertido. Vamos al apóstol Pablo, que no anduvo con Jesús en vida, pero fue uno de los apóstoles más reconocidos en la historia de la humanidad. Este apóstol fundó la iglesia cristiana en todas partes del mundo. Fue a Grecia, fue a Roma, fue a Constantinopla, a distintas partes a predicar el evangelio. Y hubo una disputa entre Pablo y Pedro. Y Pedro cuestionaba las enseñanzas de Pablo, porque Pedro era totalmente leyista, se iba por la ley. Y hubo un momento en que se le bajó un lienzo a Pedro, allá en el libro de los Hechos. Y dijo: Señor, yo no voy a comer por cosa impura. Y se olvidó de lo que venía, porque el hombre siempre se olvida de dónde viene. El hombre siempre se olvida de dónde proviene. Y él le dice: no le llames impuro a lo que yo he purificado. Y era porque Cornelio en ese momento estaba siendo tratado por el poder de Dios en su vida. Entonces allí vemos otra manifestación divina de Dios. Dios le llama a los gentiles que no son impuros. No son impuros, no son gente impura. Es gente escogida por Dios. Gracias a que el pueblo de Israel no creyó en que Jesús era el Señor y Salvador de la humanidad. Pero Pedro era tan testarudo que llegó y dijo: Señor, yo lo impuro no lo voy a tomar, yo lo impuro no lo voy a tocar, porque eso es cosa impura. Y Dios, con su debida presencia, le dijo: no llames impuro a lo que yo he purificado. Y entonces allí el trabajo del apóstol Pablo se sumerge a unos greco-romanos, a una historia diferente a la historia antigua de la Biblia, que a través de los fariseos, escribas, Dios en ese momento cortó el velo en dos y se manifiesta la gracia. El apóstol Pablo es el apóstol de la gracia, el apóstol de la nueva iglesia, que viene naciendo a través de las enseñanzas de Jesucristo. Aquellos venían a través de la enseñanza de Yahweh. ¿Sí me comprenden? O si me hago explicar. Cuando nosotros dividimos la historia, y de hecho yo soy profesor de historia, la historia se divide en un antes de Cristo y un después de Cristo. Entonces quiere decir que la ciencia humanística y la ciencia filosófica de la historiografía divide la historia en dos partes, un antes y un después. Y una de esas preguntas, cuando estaba estudiando ciencias sociales en el pedagógico, le hago la pregunta a un profesor, que él dice: yo soy ateo. Profesor, le pregunté yo: ¿y cómo me explica usted que la historia se divide en un antes y un después? Ese es un decir, los libros aguantan mucho. Entonces, la teoría que tú tienes aguanta mucho. No, ya va, me dice. Espérese un momentico, que esta no es cualquier teoría la que yo sé. La filosofía humana ha querido tergiversar el conocimiento de Dios y no lo ha podido tapar. De hecho, antes del Renacimiento había una historia negra, había cruzadas que perseguían a los cristianos. Antes de Adolfo Hitler perseguían a los cristianos, y aquel que confesaba que Jesús era el Señor lo mataban. Y fue una historia negra de la cual no te voy a hablar, porque te voy a hablar, o te estoy hablando, de las imperfecciones de los 12 discípulos. Estudiamos a Tomás, Pedro, Judas, Juan, el apóstol Pablo. Entonces, todos los seres humanos, por naturaleza, fallamos. Perfecto solo Jesús. Todo ser humano se enferma, todo ser humano comete errores, todo ser humano
tiene sueños, todo ser humano tiene metas, principios, valores, leyes en su vida. Todo ser humano es necesario para la sociedad. Todo ser humano, así sea muy ermitaño, así sea una persona neófita que no crea en Dios, así sea Todos somos necesarios para la sociedad. Si no, esta sociedad definitivamente no sería sociedad. Entonces, cuando la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el otro hombre, es porque ese hombre ha colocado al hombre primero antes que Dios. Pero cuando tú colocas a Dios antes que los hombres, pues Dios te bendice. Y Dios de ti hace buenos ideales, buenos principios, buena sabiduría, buen conocimiento. Bueno, te invito a que me sigas en mi canal de YouTube. Gracias por tu atención. En siguientes encuentros estudiaremos otras cosas. Gracias de verdad, gracias.